Durante años, su nombre ha estado envuelto en susurros. Un coprotagonista incapaz de ocultar la forma en que la miraba. Una propuesta tan privada que solo un puñado de personas supo que ocurrió. Un hijo que los tabloides juraban que era suyo, nacido lejos de las cámaras. Adela Noriega nunca confirmó, nunca negó. Simplemente desapareció cuando las preguntas se acercaban demasiado. Y, aún así, la historia se negó a morir. Ahora, a sus 55 años, rompe el silencio. Y la verdad es más explosiva de lo que nadie imaginó. Un rumor que se negó a morir con Luis Miguel. A mediados de los años 80, México estaba cautivado por dos estrellas emergentes que parecían destinadas a definir una era. Adela Noriega tenía solo 15 años, un rostro nuevo en la industria del entretenimiento, con una belleza e inocencia que la convertirían en una de las actrices de telenovelas más queridas de su tiempo. Luis Miguel, con apenas 14, ya era el sol de México, un joven prodigio cuya voz y carisma estaban encendiendo el mundo de la música. Sus caminos se cruzaron en 1984 durante la filmación del videoclip de Palabra de Honor, una tierna balada romántica que se convertiría en uno de los temas más reconocibles de Luis Miguel. En pantalla, interpretaban a jóvenes enamorados, intercambiando sonrisas, miradas, y esa clase de afecto inocente que hacía creer a los espectadores que estaban presenciando un romance real. Personas del medio aseguraron después que fue el propio Luis Miguel quien la eligió para el papel, cautivado por su belleza. Algunos informes incluso alegaron que le pagó un honorario inusualmente alto, alrededor de 80,000 pesos de la época, para asegurarse de que apareciera en el video. La química era innegable y encendió al instante los rumores de un incipiente romance. Los fans estaban convencidos de que Palabra de Honor había sido escrita para ella, una confesión de amor disfrazada de canción. Fuera cierto o no, la especulación creció a medida que el video se volvía un clásico en la televisión. Los jóvenes imaginaban a la pareja como el Dream Couple de México, sin saber que la verdad, fuera cual fuera, permanecería oculta por décadas. Años más tarde, en 1998, Adela apareció en el programa de Cristina Saralegui y por fin abordó los rumores. Con su habitual reserva, insistió en que no había habido romance, calificando a Luis Miguel simplemente como un amigo. Pero para entonces, la fascinación del público ya había superado su negativa. La historia de lo que pudo haber sido había echado raíces, alimentada por la nostalgia y el chisme. Los años 80 dieron paso a los 90, y ambos alcanzaron nuevas cimas. Adela consolidó su estatus con éxitos como Quinceañera, Yesenia y Dulce Desafío, mientras que Luis Miguel se convertía en un ícono internacional. Entonces llegó un capítulo más oscuro y polémico. Según rumores persistentes, pero nunca verificados, su vínculo terminó abruptamente cuando Adela llamó la atención del entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Se decía que Salinas, profundamente enamorado y con un poder político inmenso, buscó conquistarla a cualquier precio. La versión más sensacional y perturbadora alegaba que Luis Miguel fue presionado, incluso amenazado físicamente, para que se apartara. Un rumor extremo llegó a sugerir que el cantante fue agredido por orden de Salinas para asegurarse de que mantuviera las distancias. Ninguna de estas afirmaciones ha sido confirmada, y tanto Adela como Luis Miguel han guardado silencio. Aún así, la idea de un joven amor truncado por el poder político ha persistido en la imaginación popular, convirtiendo un enamoramiento adolescente en una leyenda trágica. Para los fans de Luis Miguel, creer que Palabra de Honor nació de un corazón roto le dio a la canción un peso melancólico. Para los admiradores de Adela, reforzó la imagen de una mujer siempre ferozmente protectora de su vida privada, aunque eso implicara dejar que otros inventaran su propia versión de la historia.
Con el paso de los años, ambos siguieron adelante en sus carreras y vidas personales, pero su supuesto romance nunca desapareció del todo. Volvió a encenderse cuando Luis Miguel, la serie de Netflix, presentó a un personaje llamado Adela como la novia del cantante en 1989. La inclusión reavivó el debate. Algunos lo tomaron como una confirmación velada, otros como mera licencia creativa. Fernando Carrillo le propuso matrimonio. En 1997, María Isabel no fue solo otra telenovela de Televisa, fue un evento cultural. En el centro estaban Adela Noriega, ya consagrada como reina de las telenovelas mexicanas, y Fernando Carrillo, el galán venezolano que debutaba en México. En la pantalla, sus personajes, María Isabel y Ricardo Mendiola, encarnaban una historia de amor épica, llena de dificultades, anhelos y un final de cuento de hadas. Fuera de cámara, sin embargo, se desarrollaba una historia muy distinta, una que para él fue real, pero que ella nunca correspondió. Carrillo jamás ha ocultado lo mucho que aquella experiencia lo marcó. Años después de la filmación confesó públicamente, ¿les digo algo? Esta chica me robó el corazón hace 20 años, cuando hicimos María Isabel. Lo dijo con nostalgia, calidez y un matiz de melancolía. En ese entonces, él acababa de divorciarse de la actriz Catherine Fulop tras un escándalo público de infidelidad. Vulnerable y buscando estabilidad, vio en Noriega no solo a una colega talentosa, sino a una especie de ancla emocional. Durante las grabaciones, la química era innegable, tanto para el público como para el propio Carrillo. Las largas jornadas de rodaje, las escenas románticas bajo la dirección de Carla Estrada y las conversaciones tranquilas entre toma y toma difuminaron la línea entre ficción y realidad. Me enamoré de ella en la historia, confesó después, y de alguna manera empecé a verla diferente, tanto que me enamoré. Aquel enamoramiento creció hasta convertirse en un gesto grandioso y finalmente trágico. Un fin de semana, Carrillo viajó en secreto a Los Ángeles acompañado de Alejandro, el hermano de Adela. En Beverly Hills, compró un anillo de compromiso en Neiman Marcus Jewelry, el único que dice haber comprado en su vida. Alejandro no conocía todo el plan, pero lo acompañó de todas formas. El lunes siguiente, entre la grabación de escenas, Carrillo se arrodilló y le pidió a Adela Noriega que fuera su esposa. Su respuesta fue suave, pero definitiva. No. Carrillo admitió después que ya anticipaba la negativa. De alguna manera estaba seguro de que me iba a decir que no. E incluso temía la posibilidad de que dijera que sí. Aún así, el rechazo dolió. Ella devolvió el anillo de inmediato y Carrillo lo llevó de regreso a la joyería, donde le reembolsaron la compra. Para él, no fue solo una propuesta fallida. Fue el derrumbe silencioso de una ilusión que había alimentado durante meses. Las razones de Noriega eran personales y coherentes con la naturaleza reservada que ha marcado toda su carrera. El matrimonio no era su prioridad, y ella no estaba enamorada de él. Amigos y colegas aseguran que valoraba por encima de todo su tiempo en familia y evitaba vínculos que pudieran complicar su vida o su imagen pública. La relación profesional sobrevivió intacta. Ambos continuaron trabajando juntos hasta el final de María Isabel, entregando en pantalla un romance que parecía auténtico precisamente porque la mitad de ese sentimiento sí lo era. Pero el desequilibrio estaba ahí, lo que para él fue profundo. Para ella nunca pasó de la camaradería. En los años posteriores, Carrillo ocasionalmente publicó fotos antiguas de ambos, siempre con leyendas cariñosas. Mi bella Adela, siempre vives y siempre vivirás en mi corazón, escribió en 2018, provocando un revuelo inesperado. Los fans, poco acostumbrados a oír algo sobre Noriega desde su retiro en 2008, interpretaron el mensaje como una despedida. Su conexión nunca se rompió del todo. Carrillo asegura que han intercambiado mensajes privados a lo largo de los años, principalmente vía Twitter. Él sigue llamándola mi eterna María Isabel,
y habla de ella con una admiración intacta. «La adoro, la quiero mucho», dijo a la prensa. «Ella es así, misteriosa, pero una mujer hermosa». Su historia compartida incluso se cruzó con otro rumor eterno en torno a Noriega, el supuesto hijo secreto que habría tenido con el expresidente Carlos Salinas de Gortari. Carrillo cuenta que una vez se lo preguntó directamente, en pleno vuelo de Europa a México. La respuesta de ella fue tan tajante como irónica. «Fer, ¿cómo voy a esconder un hijo? Sería una tontería». Él le creyó de inmediato. Hoy, más de 2 décadas después, él sigue hablando de la posibilidad de volver a trabajar juntos. Tal vez en una serie, una película, quizá algo dirigido al mercado estadounidense. Un romance en pantalla que persiguió al público con Eduardo Yáñez. En 1988, Dulce Desafío encendió la televisión mexicana. En el centro, una pareja de la que los espectadores no podían apartar la vista. Adela Noriega y Eduardo Yáñez. Ella, la joven estrella luminosa con una vida personal herméticamente protegida. Él, el galán de mirada intensa y encanto natural. En pantalla, como Lucero y Enrique, vivían un amor temerario, magnético. Fuera de cámara, comenzaron los susurros. ¿Era real? Las señales estaban ahí. Demasiadas miradas robadas, demasiadas risas entre tomas, una comodidad que parecía más intimidad que simple profesionalismo. Los técnicos lo notaron. La prensa lo notó. El público decidió por su cuenta. Ambos negaron un romance. Adela lo llamó un gran compañero de trabajo. Eduardo sonrió, se encogió de hombros y cambió de tema. Pero el brillo en sus ojos durante las entrevistas mantenía vivo el rumor. 5 años después, volvieron a coincidir en Guadalupe. La química no había desaparecido, si acaso se había profundizado. Para entonces, sabían cómo jugar con los medios, convirtiendo los rumores en parte del espectáculo. Los fans estaban convencidos, el destino los reunía una y otra vez por una razón. En 2008 llegó Fuego en la Sangre. Adela era Sofía. Eduardo, Juan. Una pareja más madura, más consciente, pero igual de intensa. Los espectadores lo vieron como el capítulo final de una historia de amor que habían seguido durante 2 décadas. Las escenas de boda, los momentos tiernos, eran tan creíbles que borraban la línea entre ficción y confesión. Eduardo nunca ha ocultado su afecto por Adela. En una entrevista de 2023, la llamó una persona a la que quiero mucho, y la elogió como una excelente amiga y compañera. Recordó sus 3 proyectos juntos y afirmó que trabajaría con ella nuevamente sin pensarlo 2 veces. Incluso publicó un montaje en video con sus escenas a lo largo de los años, cerrando con un corazón azul y una corona dorada sobre su nombre. Los fans no pasaron por alto el simbolismo. Décadas después, clips antiguos de Dulce Desafío y Fuego en la Sangre siguen circulando en Internet. Prueba de una conexión que el tiempo no ha borrado. Hayan sido amantes, amigos o simplemente actores brillantes, el resultado es el mismo. Un romance que el público no quiere soltar. ¿Tuvo un hijo secreto con Carlos Salinas de Gortari? A finales de los años 80 y principios de los 90, Adela Noriega estaba en la cima de su carrera. Y fue entonces cuando su vida privada se convirtió en el centro de uno de los rumores más persistentes y polémicos en la historia del espectáculo mexicano. Un supuesto romance con el entonces presidente Carlos Salinas de Gortari. Los susurros comenzaron de forma discreta. Una actriz en el punto más alto de su fama, un presidente bajo constante escrutinio y coincidencias casuales en agendas de viaje. Pronto, los tabloides servían con afirmaciones de que entre ellos había algo más que admiración. A principios de los 90, la especulación escaló hasta convertirse en un escándalo, que Adela había dado a luz a un hijo de Salinas. El periodista Jorge Carvajal llegó a ponerle nombre a ese supuesto hijo, Carlos Rodrigo Salinas Noriega,
asegurando que vivía en South Beach y administraba los negocios inmobiliarios de la actriz. Nunca aparecieron fotos ni registros oficiales, pero la afirmación bastó para alimentar décadas de chismes. El presunto romance volvió a cobrar fuerza en 2021, cuando el podcast Dinastías del Poder difundió una entrevista inédita de 2007 con Cecilia Ocelli, la exesposa de Salinas. Aunque Ocelli no confirmó directamente los rumores, sí admitió haberlos escuchado. Su frase fue reveladora. Eso sí lo sabía. Alguien me lo comentó. Describió a Salinas como un hombre que cumplía sus deberes de esposo y padre, pero dio a entender que su vida personal era asunto suyo. La ausencia de una negación explícita solo alimentó la intriga pública. Una versión aún más sensacional llegó en 1999 con el libro Los Escándalos, del escritor Rafael Loret de Mola. Ahí narraba un supuesto enfrentamiento entre Ocelli y Noriega en un hospital de la Ciudad de México, presuntamente justo después de que Adela diera a luz. Según él, las dos mujeres intercambiaron algo más que palabras, y fue necesaria la intervención del equipo de seguridad presidencial. El relato incluso afirmaba que Salinas reaccionó con violencia contra su esposa, obligándola a permanecer en reclusión hasta que sanaran sus lesiones. Adela abordó la especulación en varias ocasiones a lo largo de los años, a veces con molestia, otras con cierto humor. En una entrevista de 1998 con Cristina Saralegui, lo negó tajantemente. «Conozco al expresidente como todos, por televisión, y no te embarazas por televisión». Aclaró que el joven que a menudo confundían con su hijo era en realidad su sobrino, Luis Alejandro. Aún así, ciertas coincidencias en sus apariciones públicas mantuvieron vivo el rumor. Noriega desapareció de las telenovelas mexicanas durante 8 años en los 90, oficialmente para estudiar música y danza. Sin embargo, algunos insistían en que esa pausa coincidía con el tiempo en que habría criado a un hijo en el extranjero, supuestamente enviado a EEEUUU por Salinas para evitar el escándalo. Para añadir misterio, grabó Guadalupe en Miami y María Bonita en Colombia durante ese periodo, lejos de la prensa mexicana. En los 2000, el murmullo debió apagarse, pero no lo hizo. En la Casa de los Famosos México, la periodista Shanik Berman reavivó la polémica asegurando abiertamente que Adela se había casado con Salinas y había tenido varios hijos con él. Paola Durante, también en el programa, agregó que la carrera de Noriega terminó porque ya no la dejaron trabajar, debido a esa relación. Amigos como la productora Carla Estrada han respondido con firmeza. En 2023, Estrada dijo a Univisión: «Por favor, nada que ver. Adela no ha tenido hijos. Eso sí te lo puedo decir». Pero en el Tribunal de la Opinión Pública, su palabra fue solo una pieza más de un rompecabezas que muchos preferían no resolver. El misterio era más atractivo que la verdad. Con el tiempo, la identidad del supuesto hijo fue mutando en la rumorología. A mediados de los 2010, algunos lo asociaban con empresarios no identificados. Para 2023 surgieron teorías tan disparatadas como la que aseguraba que Peso Pluma, el cantante sensación, era hijo de Adela, una versión que Estrada y la simple aritmética descartaron de inmediato. En 2025, una comparación fotográfica viral entre Noriega y la joven actriz Elaine Harrow desató otra oleada de memes de «mírense el parecido». La propia Harrow se lo tomó con humor en redes. Por su parte, Adela ha mantenido intacta su reserva. Desde su última telenovela, Fuego en la Sangre, ha evitado eventos públicos. Se mantiene fuera de redes sociales y, según reportes, vive discretamente en la Ciudad de México, con apariciones esporádicas en Miami. Una amistad puesta a prueba por el tiempo con Ernesto LaGuardia. A finales de los años 80, Quinceañera explotó en la televisión mexicana, consolidando a Adela Noriega y Ernesto LaGuardia como una de las parejas más queridas de la pantalla de aquella época. Ella tenía 18 años,
luminosa e intocable como Maricruz. Él era Pancho, su protector y gran amor, conquistando a los espectadores de todo el país. La química era innegable. Los fans no solo miraban, creían. Los susurros comenzaron casi de inmediato. ¿Su romance era real? La prensa alimentó el fuego con fotos tras bambalinas en las que se les veía riendo, caminando juntos y compartiendo momentos de complicidad. Durante décadas, Ernesto, hoy de 63 años, ha negado cualquier relación sentimental. No, nunca hubo un romance. En ese momento yo tenía novia, declaró a TV Novelas. Pero las negativas rara vez matan un rumor, sobre todo uno que el público ya había hecho suyo. Pocos saben que se conocieron años antes filmando un comercial en Bosques de las Lomas. Me topé con una mujer preciosa, muy linda, estaba muy joven, recordó Ernesto. Cuando el transporte de Adela no llegó, él se ofreció a llevarla a casa. Un gesto pequeño que se convertiría en una nota al pie en la historia de las telenovelas. No volverían a coincidir hasta quinceañera, pero la familiaridad fue instantánea. La comodidad y el respeto mutuo dieron a sus escenas una chispa natural, convenciendo a la audiencia de que estaba viendo algo genuino. La vida privada, siempre blindada, de Adela solo añadía misterio. Ella nunca confirmó ni desmintió casi nada. El rumor de que mantenían un romance durante quinceañera chocaba con la insistencia de él en que eran solo amigos. Compañeros de rodaje han ofrecido recuerdos contradictorios. Algunos hablan de miradas y gestos sutiles. Otros lo descartan por completo. Ernesto ha dicho, trabajamos juntos en varios proyectos, amor real entre ellos, y siempre como grandes amigos. Sin embargo, para el público, era imposible separar al hombre de los personajes que los unieron. Años después, se reencontraron en Amor Real, ambientada en el México del siglo XIX. La tensión seguía siendo igual de intensa, y la camaradería fuera de cámara igual de cálida. Para los fans fue un regreso a casa. Dos actores cuya mancuerna había marcado su juventud. Para entonces, Adela ya se alejaba de la vida pública, limitando apariciones y evitando a la prensa. Ernesto siguió activo en la industria, pero su ausencia siempre le ha dejado un sabor agridulce. Ella hace falta en la pantalla. Es una estrella de verdad, dijo. Desde Amor Real, la amistad entre ambos ha estado marcada por la distancia. Ernesto recuerda con cariño a su familia, especialmente a su madre, ya fallecida. En 2022, insinuó que habían tenido pláticas importantes sobre un posible regreso de Adela, quizás relacionado con quinceañera. El comentario encendió la esperanza y reavivó el murmullo sobre lo que podría pasar si volvieran a trabajar juntos. ¿Por qué se alejó en el punto más alto de su carrera? La historia de Adela Noriega se ha convertido en uno de los misterios más duraderos de la televisión mexicana. Un relato tejido con triunfos, desaparición repentina, especulación interminable y el silencio obstinado de una mujer que alguna vez reinó en el horario estelar. Durante décadas fue el rostro dorado de Televisa. Desde quinceañera hasta El privilegio de amar, encarnó heroínas que luchaban por el amor, la justicia y la dignidad, con una mirada capaz de transmitir tanto fragilidad como fuego. Cuando apareció en su última telenovela, Fuego en la Sangre, en 2008, Adela ya no era solo una actriz, era una institución, y luego, sin previo aviso, se fue. No hubo entrevista de despedida, ni comunicado de prensa, ni último acto dramático. Simplemente desapareció de las pantallas que había dominado durante años. Ese silencio se convirtió en terreno fértil para el rumor. Con el tiempo, los susurros se multiplicaron, que se había casado con un millonario extranjero y se había mudado a Europa, que luchaba contra una enfermedad terminal, que había tenido un hijo en secreto, posiblemente con una figura de la élite política mexicana. En ausencia de hechos, la imaginación tomó el control. Para 2018,
Los chismes sobre su salud alcanzaron un punto álgido. Algunos juraban que recibía tratamiento contra el cáncer en Europa. Otros aseguraban que estaba irreconocible por cirugías fallidas. Su hermana Reina finalmente dio un paso al frente para negar la enfermedad, aclarando que Adela solo había sufrido un problema renal y que estaba sana. Pero el daño estaba hecho. El mito de una Adela frágil y escondida ya había echado raíces. Luego llegó junio de 2025, una publicación falsa en Facebook, atribuyéndose al periodista Juan José Pepillo Origel, anunció su muerte. En cuestión de horas, las redes sociales se inundaron de homenajes, sorpresa y nostalgia. El rumor ganó credibilidad por la reputación de Origel, aunque él mismo lo desmintió de inmediato, revelando que se trataba de una suplantación. Pronto aparecieron videos en TikTok, algunos editados con inteligencia artificial para simular noticieros, afirmando que había muerto de cáncer. Sin pruebas, sin confirmación oficial, solo la tormenta perfecta de desinformación digital y una celebridad cuya ausencia ya era leyenda. Mauricio Islas, su compañero en Amor Real y El Manantial, rompió la tensión. Contactó personalmente a Adela y aseguró a los fans que estaba viva, bien y de buen ánimo. Marta Figueroa, otra voz respetada del periodismo de espectáculos, aportó más detalle. Adela vive en Miami, lejos de las cámaras, trabajando discretamente en bienes raíces, vendiendo y rentando propiedades de lujo. No está desfigurada, no envejecida al punto de no reconocerla. Es una mujer hermosa en sus 50, dijo, desmintiendo las exageraciones crueles. ¿Por qué irse en la cima? Algunos apuntan al agotamiento, una carrera iniciada en la adolescencia, un ritmo implacable y el asfixiante escrutinio de la prensa. Otros creen que su salida fue consecuencia de conflictos internos en Televisa, donde política, contratos y relaciones personales solían chocar. También existe una teoría, susurrada en pasillos de la industria, que afirma que se enfrentó a una elección, proteger su vida privada o continuar con su carrera. Eligió protegerse. Su ausencia ha sido tan absoluta que las únicas fotos recientes que circulan en Internet tienen más de una década. En mayo de 2024, imágenes de Adela caminando en Los Ángeles junto a su hermano se hicieron virales, creyéndose actuales, hasta que se descubrió que habían sido tomadas en 2009. No hay fotos recientes ni apariciones públicas. No asiste a reuniones del medio, no concede entrevistas nostálgicas, ni siquiera aparece en encuentros casuales con fans. Esta discreción extrema la ha convertido en una paradoja. Una celebridad cuya fama crece cuanto menos se le ve. Sus telenovelas siguen transmitiéndose en plataformas por toda Latinoamérica. Las repeticiones aún congregan a públicos fieles. Nuevas generaciones descubren su trabajo y, de forma inevitable, descubren el misterio. ¿Qué tipo de estrella se retira así, sin mirar atrás? Las razones siguen guardadas en la misma caja fuerte con la que siempre protegió su vida personal. Nunca ha confirmado ni desmentido sus rumores más sensacionales. Nunca ha corregido la historia sobre supuestos romances, hijos o enemistades. Para algunos, este silencio resulta frustrante. Para otros, es un raro acto de rebeldía en una cultura que exige que las celebridades lo cuenten todo. La descripción que hace Figueroa de su trabajo actual, ayudar a otros a encontrar hogar, tiene una simetría casi poética. Durante años, Adela interpretó a mujeres que buscaban un lugar al que pertenecer, un refugio para amar y ser amadas. Ahora, ella construye eso para otros, en la vida real, lejos de guiones y cámaras. ¿Volverá algún día? Productoras como Giselle González lo desean abiertamente, diciendo que el público todavía anhela su presencia. Viejos compañeros han intentado convencerla, ofreciéndole proyectos de cine o papeles perfectos. Pero si la historia sirve de guía, Adela no se moverá al ritmo de nadie más que el suyo. Y así,
A sus 55 años, la mujer que construyó una carrera con grandes historias de amor en público mantiene la suya bajo llave. Nunca confirmó los susurros, nunca dio nombres, nunca dejó entrar a las cámaras. Quizá ese sea su papel más grande, convertir su romance real en un misterio que ningún guión podría igualar. ¿Alguna vez conoceremos la verdad sobre el gran amor de Adela Noriega? Si te gustó esta historia, no olvides dar like, compartir y suscribirte para más relatos ocultos de las estrellas que nos mantienen adivinando.